Pensarse a partir de la hipótesis represiva. ¿Ya? ¿Qué dice la hipótesis represiva? En dos palabras, en respecto al poder. Dice, algo está reprimido, ¿sí? Y por tanto hay algo que se puede liberar. Por ejemplo, y la discusión de Foucault ahí es la sexualidad, ¿sí? Como si los poderes se instalaran sobre una sexualidad natural, que si uno le quita lo reprimido, se va a liberar y vamos a ser todos felices. Y Foucault dice, bueno, parece que no es tan así, porque parece que no hay algo así como una sexualidad natural en donde todos vamos a ser felices si es que se liberan las cuestiones que nos oprimen, sino que parece que más bien aquello que nos oprime o aquello que sentimos como opresión es también la producción de unas maneras particulares de sentir y de afectarse y de comprender nuestros propios cuerpos, y que por tanto, esto es puro Foucault, es lo que dice aquí, y por tanto más vale, en lugar de intentar liberarse de eso, pensar en cómo producir otra manera de entendernos a nosotros mismos, de producir nuestros afectos y el modo en que nos experimentamos, ¿sí? Ok, entonces Bifo dice, sí, ¿por qué es necesario también de salir de esta hipótesis represiva para los movimientos de izquierda y de pensar que saliendo de algunas cuestiones que nos tienen encima se puede, digamos, adquirir simplemente el lugar de la libertad? Dice, porque esto nos instala en primer lugar desde el lenguaje del poder. Eso dice Bifo. ¿Por qué nos instala directamente en el problema o en el lenguaje del poder? Porque es como se le escribe, si se le escribe como reprimido, se describe primero en base a aquello que la estructura de poder, ¿sí?, asignan a nosotros como movimiento, a nosotros como seres humanos, a nosotros como cuerpos sexualizados. Por tanto, para Bifo, aunque no lo dice directamente en ese texto, se va a interesar o va a asociarlo mucho a un pensamiento o un modo de comprender la relación poder y resistencia que sobre todo busca expresar claramente Deleuze leyendo a Foucault, que es la preexistencia de las resistencias respecto del poder. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Preexistencia de la resistencia frente al poder. Un enunciado que fue muy famoso, quizás ya no es tan famoso, pero que fue muy famoso respecto de Foucault y vigilar y castigar específicamente, era lo que decía, donde hay poder hay resistencia. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Ese, donde hay poder hay resistencia, para mucha gente fue muy problemático porque decían, bueno, entonces la resistencia no se diferencia del poder, entonces la resistencia es simplemente una especie de resultado del poder, y por tanto si no hay poder no hay nada. Entonces era como una discusión de verdad eso. Y lo interesante es que nunca fue ese el único modo de entender ese enunciado, ¿sí? Y allí el curso que tiene Deleuze sobre Foucault, que es el poder, ustedes han visto, del Cactus, la editorial Cactus, sacó 3 tomos de cursos de Deleuze sobre Foucault, saber, poder y subjetivación. Y en el curso sobre poder, Deleuze propone una lectura de ese enunciado que es fundamental para lo que está intentando salir Bifo de ahí, del problema de la hipótesis represiva y del lenguaje del poder definiendo nuestros movimientos, ¿sí? Porque si fuera verdad que si hay resistencia únicamente porque hay poder, entonces si no estuviéramos reprimidos o algo así, no haríamos nada. Deleuze va a plantear que la relación es inversa, que es porque hay resistencia que se ejerce un modo de poder. ¿Por qué? Porque aquí cabe entender resistencia como un modo de nombrar la multiplicidad. ¿Qué multiplicidad? La multiplicidad en general ontológica. Entonces, primero están muchos modos de sentir, muchos modos de afectarnos, muchos modos de entender los cuerpos. Y luego, ¿sí?,
estaría un modo de tratar de conducirlos hacia una forma particular, por ejemplo, la heterosexualidad binaria. Pero Deleuze pone esa especificación. Es respecto de una multiplicidad que se ejerce el poder. Y por tanto, siempre que hay poder, hay resistencia, porque las resistencias ya estaban, si no quiere. La multiplicidad ya existía. ¿Sí? Si recuerdan la cuestión de medicalización, por ejemplo, ¿sí? Es porque dentro de los barrios se producen distintos modos de relacionarse con esos problemas que se llamaron cuestión social, que se busca instalar allí un modo particular de conducir ese problema, de gestionar ese problema políticamente. Entonces, para Bifo, la salida de la hipótesis represiva no es tan solo un problema o un resultado del desplazamiento de esto que vimos en la primera dimensión, sino que es también una posibilidad y una oportunidad para repensar la relación entre los movimientos y aquello que busca dominarlo o conducirlo, reproduciendo la sociedad o el status quo. Y aquí entonces Bifo va a plantear la necesidad de comprender también, dado que al parecer principales fuentes de sufrimiento psíquico ya no tienen que ver con la represión, esas hipótesis podemos cuestionarlo después, sino que con esta necesidad de expresar, necesidad de estar contento, necesidad de amar a la empresa, necesidad de comunicarse con los otros, necesidad de tener autonomía, creatividad, etc. Capacidades, ¿sí? Competencias se llaman también literalmente ahora. Los programas de los cursos tienen competencias, ¿sí? Todos sabemos que tenemos que tener estas competencias, etc. Todas esas competencias. Entonces para Bifo es importante replantearse también el modo en que vamos a entender esta relación con el deseo, a propósito de la utilización que se hace de él en los trabajos y en la organización básicamente del mundo laboral y de otras instituciones asociadas, por ejemplo la universidad. Para eso entonces va a recoger también Bifo la reflexión de Deleuze y Guattari respecto del asunto del deseo, para señalar que desde la lectura que ellos hacen en Anti-Edipo y Mil Mesetas, ¿sí? Voy a decirlo así y después lo explico. El deseo no sería el resultado de una estructura, digamos, algo así como el Edipo, o una estructura, sino que sería más bien el deseo productor de distintos tipos de estructuras, podríamos llamarles también agenciamientos, entre ellos algunas estructuras que provocan su propia represión. ¿Sí? De algún modo lo invierte del mismo modo que Deleuze estaba invirtiendo la relación poder y resistencia. ¿Sí? Esta es una discusión que puede darse de manera más detallada, evidentemente, pero que me gustaría avanzar para alcanzar el final de la sesión de hoy día. ¿Sí? Vamos. Ya, simplemente esto. Dice Bifo, ¿sí? Cuando uno entiende que el deseo es resultado de una estructura
que va a señalar, por ejemplo, y lo comentamos también en la sesión anterior que estuvimos acá, que a partir de una frustración primera, ¿no? Que uno tiene algo así como un deseo, ¿sí? Cuando uno además entiende que uno no es todo lo que es la fuente de nuestra propia gratificación, nuestra propia satisfacción, nuestro propio placer, sino que existen otros, y existen otros objetos que son objetos para poder procurarnos aquel placer, ¿sí? Sino que entiende que hay algo, que esa estructura particular, que es familiar, que es la típica que es criticada en el Antiedipo, ¿sí? Antiedipo, esa estructura edípica, ¿sí? No es lo único, sino que es un resultado particular de cierta manera el deseo de estructurarse, dice Bifo. Entonces, lo que se entiende aquí también es que hay una primacía, ¿sí?, de el elemento productivo del deseo, y no el deseo como resultado de una primera frustración o represión. ¿Ya? Aquí la discusión es un poco, se complica un poco en la medida en que también Guattari y Deleuze en esos libros se ensayan con, sobre todo, las escuelas post-freudianas de ese tiempo. Entonces hay ciertos niveles donde uno podría cuestionar la propia hipótesis de estos autores. Pero, en fin, la hipótesis general de estos autores es que el inconsciente es, sobre todo, en primer lugar, un elemento de pura producción, ¿sí? Se produce un montón de estructuras deseantes y no es resultado, en primer lugar, de una estructura represiva. Y lo que le importa a Bifo en este momento es señalar que eso da cuenta también a nivel de la época, y esto es lo que le interesa, a nivel de la época, es decir, post-70, ¿sí?, de otro desplazamiento respecto de dónde está la primacía, ¿sí?, para entender la composición subjetiva. Y aquí recurre a otro autor, que quizás lo han escuchado alguna vez, que es Baudrillard, que escribió, que es famoso por la cuestión del simulacro, pero que va a decir, hay un desplazamiento de la primacía del sujeto al objeto, y por tanto del problema del deseo al problema de la seducción. ¿Ya? No vamos a profundizar en eso más que para decir esto. Este hace el paso, digamos, de el deseo a la seducción o la cuestión del sujeto a el objeto, a la primacía del objeto. Una palabra, ¿sí? Evidentemente Baudrillard, fascinado por el espectáculo, fascinado por las cosas, fascinado por el simulacro, va a ver cómo a partir de las últimas décadas del siglo XX lo que aparece es un montón de objetos fabulosos, ¿sí?, que hacen que la constitución subjetiva esté más bien puesta por aquello que rodea, ¿sí?, hacia afuera, lo que era una especie de interioridad, y menos en la represión, que lo que generaba era una interioridad, ¿sí?, en donde había que buscar un modo de escapar de ese disciplinamiento, de esa represión, ¿sí? En cambio los objetos, ¿sí?, ustedes pueden verlo también, por ejemplo, cuando sacan un nuevo iPhone, ¿sí?, ¿sí?, las filas de gente, ¿sí?, buscando esa nueva, ¿sí?, la constitución parece que está hacia afuera, ¿sí?, y no hacia una cuestión represiva, ¿sí? El tema del objeto se habla desde la sociedad del consumo. En parte sí, claramente. Es una característica de esa sociedad del consumo. Y entonces pasa del problema represivo, ¿sí?, que genera una interioridad, al problema de este afuera que se vuelve fantabuloso, fantástico, al nivel de generar lo que finalmente termina llamando simulacro, Baudrillard, ¿sí? Y para Bifo, esto implica entonces que aquello que veníamos mencionando en la primera dimensión, que este desplazamiento estaría asociado justamente ya no tanto a esta cuestión represiva que genera un interior que quiere liberar,
sino al problema de un exceso de símbolos generado precisamente por esta huida hacia afuera, ¿sí?, hacia el mundo de los objetos, que seducen y que es lo que produce los problemas de constitución subjetiva. Allí entonces va a señalar Bifo que lo que se da a partir de esta época es un exceso, ¿sí?, dice él, de símbolos e información. Otra forma de llegar a lo mismo es la discusión que se da en lo que se conoce a grandes rasgos como posmodernismo, posmodernidad, ¿sí? La huida hacia la superficie, ¿sí? El símbolo ya no esconde profundidad, sino que lo que hay es pura superficie, ¿sí? La idea de la era del vacío, etc., ¿sí?, que busca señalar un poco todo lo mismo, una constitución de un mundo de exceso de símbolos y exceso de información. Cada vez se puede apreciar de manera quizás más explícita, ¿sí?, a través del uso que tenemos nosotros mismos de las maquinitas de celulares, de los computadores. E incluso tiene un nombre, tanta información, que se constituye toda esta ciencia del Big Data. A esto Bifo va a llamarle de dos maneras, y ya con esto nos vamos acercando hacia el final. La idea del semiocapitalismo y la idea de una infoesfera. La idea del semiocapitalismo la plantea Bifo para discutir con otro concepto que dentro del mundo post-operaísta italiano era bastante famoso, y lo es todavía, quizás lo han escuchado también, la idea del capitalismo cognitivo. La idea del capitalismo cognitivo es que lo que produce valor ahora es el conocimiento, ya, en una palabra, ¿sí? Para Bifo eso es un poco engañoso, porque no es únicamente en ese nivel en donde el problema de la información produce valor, sino que en la especie de obligación en la que nosotros nos vemos de recombinar símbolos constantemente debido a este exceso de símbolos en los objetos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la mayoría de los trabajos asociados al capitalismo cognitivo son trabajos de recombinación de símbolos, dice Bifo. Y eso uno puede verlo fácilmente, incluso en la elaboración de un informe, ¿sí? Pero puedo poner un ejemplo más específico, ¿sí? Hay un tipo de trabajo que se le ha llamado taylorismo digital, pero no importa eso ahora. Tengo un amigo que trabaja en una empresa, ¿ya?, que lo que hacen es, tienen una lista de productos de los supermercados, del home center, qué sé yo, y tienen que armar Excel con eso, ¿ya? Tienen que armar Excel para que la información sea lo más precisa posible para después ponerla en la página web, ¿ya? Y para eso tienen que decidir cosas tales como esta lavadora es de este tipo o no es de este tipo, y ordenarla dentro de las casillas de Excel. Y esas casillas de Excel van después a la página web, y por tanto lo que hacen es reordenar estos símbolos para poner después los símbolos a disposición de los consumidores, ¿ya? Esta idea entonces es que la recombinación de eso, el exceso de esos símbolos, produce valor, ¿ya? Y esto para Bifo está asociado a la producción de una esfera particular que antes no existía, que es producto de la cibernética, producto de la informática, que él llama infoesfera, ¿sí? La forma más clara de comprender esto es la relación que se produce con el ciberespacio. Bifo, no en este texto, sino en el libro que se llama Fenomenología del Fin, va a decir, hay una infoesfera, ¿sí?, que en medida que ha sido descrita como ciberespacio, parece un lugar infinito. En el ciberespacio parece que cabe todo, ¿no? ¿Sí?
en todas las películas del mundo, todas las cuestiones que